Bien, tenemos ya en sala a la doctora Catherine Feijó Oyola. Ella es médico gineco-obstetra, tiene un posgrado realizado en la Universidad de Guadalajara, México, una subespecialidad en reproducción humana para la Universidad Autónoma de México, el máster en andrología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona y es médico asistente del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno-Perinatal. Esta tarde, la doctora Catherine va a hablarnos de factor masculino el gran olvidado y fragmentación de ADN espermático. ¿Qué podemos hacer? Doctora Catherine, muy buenas tardes. La escuchamos atentamente. Gracias. ¿Me confirmas si ves correctamente la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están aquí aguantando tanto, ya que llevan muchas pláticas. Como bien me presentaron, yo soy la doctora Feijó y vamos a hablar acerca de factor masculino, el gran olvidado. Y para iniciar, siempre me gusta iniciar con algún caso clínico. Este es un caso clínico muy interesante. Es un paciente de 31 años que acude por infertilidad primaria de 4 años de evolución. Él le diagnosticaron azospermia, que más adelante van a ver lo que es. Le hicieron una biopsia testicular y le dijeron, ¿sabes qué? No hay espermatozoides y ahí acabó. Y la única opción para la que ustedes puedan ser papás es banco de semen o adopción, ¿no? Entonces este paciente llega conmigo, me cuenta toda su historia y comenzamos a hacer una historia clínica completa que vamos a ver a detalle y una exploración física que llama bastante la atención, los volúmenes testiculares, que también más adelante los vamos a revisar. Aquí este paciente tiene un volumen testicular del lado derecho de 1.5 mililitros y del lado izquierdo de 2 mililitros. Me dirán, ¿esto es normal? ¿No es normal? Pues esto es completamente anormal. Y después le pedimos un estudio de semen, que es el estudio que está ahí. Es un espermatograma donde el paciente hacemos pues el diagnóstico nuevamente, sí, es azospérmico, no tenemos espermatozoides en este semen, sí hay eyaculado, pero sí hay espermatozoides. Y dentro del abordaje pues decidimos pedir hormonas. Estas son las hormonas de este paciente. Él tiene una LH18, tiene una FSH de 32, tiene un estradiol de 24 y tiene una testosterona de 3.1. Esto básicamente se traduce en algo que se llama hipogonadismo hipergonadotrópico. Y entonces comenzamos, ¿no? Dentro de este abordaje que lo veremos más adelante, ¿qué se me viene a la mente? Pues paciente con azospermia, que es una infertilidad severa, vamos a comentarla así. Pues lo que sigue es hacer una exploración física, listo, tengo hormonas, listo, ecografía, que más adelante vamos a ver si sí o no pedirla a todos los varones. Aquí está la ecografía y corroboramos los volúmenes testiculares, son pequeños, 2 mililitros y 2 mililitros. Y finalmente, paciente candidato a estudio cromosómico. Este es un cariotipo. Y así este paciente, después de 3 años de una biopsia testicular, por fin se lleva un diagnóstico a casa. Y el diagnóstico es una patología que no se nos debe pasar en la consulta de infertilidad y es síndrome de Klinefelter. Este es un cariotipo típico de un síndrome de Klinefelter. Y así es como quiero llegar a ustedes diciéndole que realmente sí importa el diagnóstico del varón dentro de una consulta de fertilidad. ¿Qué vamos a revisar ahora? Bueno, vamos a hablar qué es infertilidad, cuáles son los objetivos de la evaluación masculina, causas de infertilidad masculina, cómo tiene que ser la evaluación. Vamos a hablar también de edad paterna avanzada. Estamos seguramente como ginecólogos cansados que nos hablen de edad materna, pero ¿qué hay del varón? Del cáncer de testículo y la infertilidad. Unos criterios que entre comillas son muy recientes, así como tenemos criterios para la mujer, para hablar de reserva ovárica baja, de pobre respuesta, de todo eso, pues también tenemos ahora unos criterios para los varones que se llaman criterios Afrodita y finalmente conclusiones que nos vamos a llevar a casa y las metas. Y siempre, siempre me gusta comenzar la mayoría de mis charlas con esta foto de una portada donde se llama El hombre el gran olvidado. Este es de un autor llamado Romano Pesci y este finalmente es un ensayo que habla o que recorre los caminos de la ciencia, las circunstancias que rodean al hombre
ahora, en la actualidad, la globalización y el impacto de los diferentes medios de comunicación en la sociedad actual. Yo le agrego a un lado del gran olvidado en los procesos de infertilidad, porque es la realidad. Nos enfocamos en la mujer y al final, ok, vamos, una muestra de semen, necesito pocos espermatozoides, voy a fecundación, voy a ICSI, ¿no? Que es la respuesta. Pero no solo es eso, y ya lo verán más adelante. Esto es algo publicado ya por El Economista, es una revista, bueno, internacional, donde nos están llamando la atención que está disminuyendo el conteo de espermatozoides alrededor de todo el mundo. Y entonces nos dicen ciencia o realidad o ficción. Y aquí es donde vamos a hablar. En 1992 hasta la actualidad, estamos viendo que el 50% del conteo espermático está disminuyendo. Después, en el 2022, Levine nos publica algo donde dice que desde 1973 hasta el 2011 el conteo es parecido, ha bajado un 50 o un 60%. Pero a veces no es importante hablar solamente de conteos, también hay que hablar de motilidades espermáticas. Y es así como en el 2019 nos hablan que de los últimos 16 años, el conteo de espermatozoides, pero móviles, ha disminuido un 10%, y ahí es donde se prende el foco. Algo está pasando. Entonces, no solamente la ciencia es consistente de que algo está pasando, sino también ya se está dando cuenta la gente que no hace ciencia, la gente que no es médico, ¿no? Los hombres hoy en día producen menos espermatozoides que en el pasado, y estos espermatozoides son menos saludables. Y aquí les traigo algo también que fue publicado en el 2018, donde nos ponen a pensar y nos dicen, si una pareja está buscando el embarazo, ¿qué hacen? ¿No? El 93% va con el ginecólogo, pero si el hombre busca el embarazo, ¿cuántos van con el urólogo? El 44%. ¿Cuántos van con su médico de cabecera, llámese médico general o médico de familia? El 12%. Y 36% no saben dónde ir si es que están buscando un embarazo, y lo que van a hacer es pegársele a la mujer para ir con el ginecólogo. Y esto es algo que seguramente ya han estado viendo a lo largo de los días. Finalmente solamente nos habla de conceptos, que qué es infertilidad, que ya lo saben muy bien, es la incapacidad de una pareja sexualmente activa y sin anticonceptivos para poder lograr un embarazo espontáneo en un plazo de 1 año, si es que hablamos de 35 años o menos, o de 6 meses si vamos a más de 35 años, o que tengan algún factor de riesgo. Alrededor del 15% de las parejas no logran el embarazo en el primer año y buscan tratamiento médico para infertilidad. ¿Cómo medimos nosotros el éxito reproductivo? Pues teniendo un bebé, embarazándose, ¿no? Y aquí es donde vemos que el 50% de la consulta de fertilidad es atribuible a un factor masculino. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros hasta el momento no podemos definir infertilidad masculina como tal, no hay una definición. No hay una fuente que nos diga esto y tampoco tenemos una población para decir qué es esto. ¿Cómo lo explicamos? Lo explicamos en la consulta a través de un seminograma anormal o porque encontremos algún defecto en la función del espermatozoide, tanto en un análisis seminal como en un defecto funcional cuando nos digan hemos encontrado tal cosa en un tratamiento de reproducción. Pero finalmente las afecciones con la infertilidad masculina son 3. Estas pueden ser identificadas y reversibles. Las otras pueden ser identificadas, las podemos tratar, pero no van a ser reversibles. Y en un 30% no vamos a encontrar cuál es la causa de esa infertilidad masculina. Y aquí, bueno, son guías. Esta es una guía básica del 2020, 2021, tanto la americana 2020 como la 2021, que es la europea. Nos dicen, como está en el circulito rojo, que hombres y mujeres tienen que ser evaluados a la par. Pero todavía estamos en ese 25% que no lo evaluamos. Entonces, de aquí viene la justificación del gran olvidado. Y ahora nos metemos un poquito más al espermatozoide. Para tener un bebé, como les decimos a todos los residentes y a los pacientes, para tener un bebé necesitamos un óvulo, eso es real, pero también necesito un espermatozoide. El espermatozoide no solamente es esa imagen que tenemos en la cabeza de una cabecita, un cuello y una cola que se mueve, sino que este aporta cosas súper importantes. Y lo primero es que va a aportar un genoma haploide. Necesitamos la mitad de la carga cromosómica para tener un bebé.
El segundo es que nos va a dar un centriolo, y este centriolo conduce a la formación de algo llamado uso mitótico para una primera y sucesiva división celular. Después nos va a dar el factor activador del ovocito, que ¿qué hace? Este factor induce la respuesta del calcio, y este factor es una fosfolipasa CZ específica de los espermatozoides. Necesitamos el espermatozoide. Y finalmente nos da ácidos ribonucleicos mensajeros, que son proteínas que están implicadas en el desarrollo embrionario temprano. La evidencia clínica en reproducción asistida sugiere que la falla en la fecundación o el desarrollo embrionario puede originarse por alteración de los componentes espermáticos. Entonces, sí, el óvulo es bien importante y es el que lleva el mayor peso, pero también los espermatozoides. Sin embargo, todos estos elementos que hemos conversado no son evaluados en un análisis convencional de semen, que es el que estamos acostumbrados a pedir. El objetivo de la evaluación masculina básicamente son 5, según Peter en su guía del 2020, y es condiciones potencialmente reversibles, las detecto y las revierto. El segundo son condiciones irreversibles, que no pueden ir a una técnica de reproducción asistida, como probablemente sea el caso del primer paciente que les puse en el caso clínico. El tercero son condiciones irreversibles, que sí pueden ir a una técnica de reproducción asistida. El cuarto es que también nos da esta ventana de oportunidad para poder diagnosticar enfermedades graves o que pongan en riesgo la vida. Y finalmente, algo importante que se nos olvida es que también podemos detectar enfermedades genéticas a un lado de nuestro genetista para el paciente como tal, pero también para los bebés que van a tener o para la descendencia. Ahora, metiéndonos en etiología. La etiología la podemos dividir de muchas formas. A mí me parece una forma muy sencilla hablar arriba del testículo, que son pretesticulares, en el testículo testiculares y posterior al testículo posttesticulares. Si nosotros estamos pensando en alguna enfermedad que nos esté dando infertilidad masculina pretesticulares, aquí hay que irnos a la cabeza. Entonces hay que buscar hipogonadismos hipogonadotrópicos, una prolactina muy elevada, pacientes que usan y abusan de fármacos. Aquí no solamente los fármacos que nosotros estamos acostumbrados, sino no olvidarnos de los anabólicos que se utilizan en los gimnasios, como la testosterona, y también podemos clasificar a pacientes como hipogonádicos, hipogonadotrópicos, idiopáticos fuera de un síndrome de calma. Ahora, si nos vamos al testículo, causas muchas, pero de las más frecuentes que vemos en la consulta, hasta un 50% es algún grado de varicocele, que son varices en los testículos, criptorquidia, también cáncer testicular, pacientes que han tenido quimio, radioterapia, algún tipo genético que vamos a ver más adelante, factores en el estilo de vida, daño testicular directo, algunas enfermedades como discinesia ciliar primaria o anticuerpos antiespermatozoides. Y ahora, si me voy después del testículo, pues algo que vamos a ver durante la exploración es ausencia de conductos deferentes, un síndrome llamado síndrome de Jones, alguna disfunción de la vesícula seminal, daños neurológicos, pacientes que han tenido accidentes por ahí, que tengan alguna lesión en la columna, el uso de medicamentos o también problemas durante el coito. Esto también es importante interrogar a los pacientes. La evaluación, como lo hemos comentado, la evaluación tiene que ser entonces con 3 pilares fundamentales en toda consulta, y es una historia clínica completa. Así como preguntamos a la mujer un montón de cosas, pues el varón también se merece una historia clínica completa. Una exploración física completa y finalmente un estudio de semen. Aquí les pongo como es el estudio de semen, que pueden ser 1 o 2. 1 es obligatorio, 2 queda opcional, porque si nosotros tenemos un espermatograma normal, no vale la pena repetir. Pero si tenemos un espermatograma que ya nos esté llamando la atención porque encontramos algún parámetro alterado, vale la pena y 100% hay que repetirlo. Y aquí les pongo a un lado que también podemos pedir, de acuerdo al perfil de nuestro paciente, un test de función espermática, evaluación endocrinológica, que también es algo que les llama mucho la atención, o algún test adicional como genética, ecografía rectal, ecografía de escroto, una orina post-eyaculado, y por ahí antes utilizábamos biopsias testiculares de diagnóstico, que ya no deben de ser.
La historia clínica tiene que abarcar una historia de infertilidad, una historia sexual, una historia personal, de infancia y desarrollo, una historia familiar, cirugías previas, tratamientos, exposición a gonadotóxicos y finalmente estado de salud actual y estilo de vida. No se nota muy bien, este es un modelo de historia clínica que se ha tratado de colocar dentro del Instituto Materno Perinatal. Es una historia bastante completa y les resalto en el cuadrito rojo antecedentes sexuales. Hay que preguntarle a los cuántos años comenzó a cambiar la voz, la barba, para poner la edad de la pubertad, si es normal o no es normal. Cómo está la vida sexual, la frecuencia de relaciones sexuales, si hay masturbación también, porque ahí podemos tener ciertos temas de disfunciones sexuales, si están dirigidas las relaciones sexuales a los días fértiles, cómo está la función sexual de ese hombre, cómo están las ganas de tener relaciones sexuales, cómo está la potencia de la erección, cómo está la potencia de la eyaculación, si hay erecciones matutinas o no, si hay dolor durante las eyaculaciones, si el eyaculado está rojo o no. Otras de las cosas que hay que preguntar: si ha habido o no infecciones como sífilis, gonorrea, clamidia, micoplasma, herpes, virus de papiloma humano, que cada vez estamos estudiando más en los varones. Si ha habido alrededor del estudio de semen, infecciones, ahora COVID, influenza, algún tipo de infección del tracto urinario. Esas son todas las cirugías que averiguamos: estreches uretrales, hipospadias, si ha habido algún tema en el descenso de los testículos, si los pacientes han estado operados de próstata, vasectomías, hemorroides, dolor en los testículos, enfermedades como tal generales. Y otra de las cosas importantes que nos olvida es que también el espermatozoide está sujeto a muchos cambios cuando está expuesto a agentes químicos gonadotóxicos: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, heroína, pinturas. Tenemos pacientes de los alrededores que son del campo y están expuestos a fertilizantes, a pesticidas, que esto también es súper importante. Y finalmente, pacientes que han recibido radioterapia. Hay que preguntar porque la radioterapia o la radiación comienza a afectar negativamente la espermatogénesis en dosis tan bajitas como 0,1 hasta 1,2 grays, donde ya nosotros podemos tener daños que son irreversibles a una dosis de 4 grays, por ejemplo. Entonces hay que investigar bastante bien esa parte. Y ahora, por ahí, yo me uní a la clase de ustedes de endometriosis casi al final, cuando el doctor tocaba, o cuando le preguntaban acerca de los endometriomas, que si el tamaño, que tal, y que el doctor decía en ese momento, no importa el tamaño, pero aquí en los varones el tamaño de los testículos sí importa muchísimo, porque ese es un corte, es un dibujo claramente donde se ve un testículo. Entonces, el volumen testicular aproximadamente es de 15 o 20 mililitros. El paciente, ¿se acuerdan? Tenía 1 y 2 punto algo. Y ese tamaño testicular lo dan estas cositas de adentro, que son los túbulos seminíferos. Y dentro de esos túbulos seminíferos es donde se producen los espermatozoides. Entonces, a buen tamaño testicular, buena cantidad de túbulos seminíferos y en teoría tendríamos buena cantidad de espermatozoides. Entonces, sí importa en esta parte, y aquí viene la exploración física. Desde que entra el varón a la consulta podemos ir viendo ciertas cosas que en algunos es fácil y en otros no es tan fácil, pero vamos a ver cómo está, cómo camina el paciente, cómo se sienta, el hábitus, el peso, que si está obeso o no. Después hay que ver cómo está virilizado este paciente, hay que hacerle un Tanner, hay que revisar el abdomen buscando cicatrices, porque a algunos se les olvida y están operados de hernias inguinales. Hay que revisar pene, vamos a ver el meato urinario, si no hay una hipospadia, epispadia, que también encontramos en la consulta varones que no se habían dado cuenta o nunca han visto qué es normal. Entonces vemos si tenemos un meato urinario muy arriba o muy abajo, y ese puede ser problema de infertilidad por un tema en la eyaculación. Entonces ese pene puede estar que penetre, pero el meato o por donde eyacule va a estar fuera de vagina. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Después también en la revisión podemos estar buscando placas, o sea, unos penes que tienen una curvatura o que están muy duros por una placa, que es una enfermedad de la Peyronie. Hay que buscar lesiones, úlceras, si hay algún tipo de descarga por la uretra. Y
luego irnos a algo que es bastante importante, que es escroto y testículos. Tocar y medir los espermatozoides es lo ideal. Este es un orquidómetro de Prader donde podemos ir comparando el testículo a un lado y decir, ok, este es aproximadamente 20 mililitros, 15, 20 y tal, ¿no? Claro, lo ideal es de 15 para arriba, esto sería disminuido y esto sería hipotrófico. Después nos vamos un poquito más arriba y comenzamos a tocar el epidídimo. Hay que tocar forma, hay que ver consistencia, tocar y ver forma y consistencia. Hay que irnos un poquito más arriba también y buscar los deferentes, también hay que tocarlos, hay que estar seguro de que estén, porque podríamos encontrar por ahí una ausencia de deferentes y cuando hagamos estudios a este paciente como un panel de portadores, vamos a encontrar que tiene mutaciones para fibrosis quística. Y finalmente este queda como se puede realizar o no. Yo la realidad es que no lo realizo y es un tacto rectal en caso de que esté sospechando en una dilatación de vesículas seminales o en un quiste por ahí de la vesícula seminal. Ahora, una de las cosas más importantes después de esto, y finalmente el único estudio llamado como piedra angular en la infertilidad masculina, el espermatograma. Pero ¿cómo sale el espermatograma? Pues nosotros estamos regulados para la lectura del espermatograma con la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud crea unas guías para la evaluación de las muestras de semen y estas guías ya van 6 ediciones. La primera es la que sale en 1980 y lo único que hace la Organización Mundial de la Salud es estandarizar el análisis e informar los parámetros de semen. Y estas han ido cambiando a lo largo, que hace poco, 2021, sale la 6ª edición. Antes teníamos la 5ª, en el 2010, para que vean, pasaron muchos años para tener una nueva guía. Y esta, la del 2021, lo que nos habla es que el análisis de semen tiene que proporcionar una información valiosa para médicos y pacientes. No es un sustituto de la fertilidad masculina, o sea, el que nosotros tengamos un análisis de semen bueno no nos va a garantizar que ese varón pueda ser papá. Tampoco hay una claridad entre lo normal y lo anormal y que idealmente se necesitan 2 análisis de semen, 2 semanas de diferencia. Lo ideal serían 3 meses, pero a veces no podemos esperar ese tiempo. Ahora, ¿cómo salen estos parámetros? No sé si alguno lo ha visto, pero son más o menos estos. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Vamos a decirlo así como fácilmente, comienza a buscar varones de muchos continentes, de muchos países, y les dice, ¿tú has tenido hijos? Sí, danos una muestra de semen, hijos en un periodo de 1 año, sí, danos una muestra de semen, y así. Entonces esas muestras de semen que sí han embarazado en teoría se comienzan a percentilar. Y vamos, desde la percentil 2,5 hasta la percentil 97,5. Las que están de referencia son la percentil 5. Son las bajas, pero dentro de los varones que embarazan. Lo ideal es que nosotros tengamos a nuestros varones aquí, en la percentil 50. Y así es como salen los parámetros. Retrocedemos. Pero para nosotros ver esos parámetros, que los desglosaremos más adelante, hay que ver qué indicaciones le daremos a nuestro paciente, porque finalmente el médico es el responsable. Siempre el biólogo nos ayuda y es el que da las indicaciones por escrito, pero nosotros somos los responsables de que el paciente dé una buena colección. La colección, nosotros tenemos que interrogarle al paciente que no haya tenido fiebre, como les decía. La Organización Mundial de la Salud recomienda una abstinencia de 2 a 7 días, que es lo óptimo entre 2, 4, 2 y 5 días. ¿Por qué? Porque con esto podríamos tener una buena concentración y motilidad. El tipo de colección debería de ser por masturbación. En casa o en el laboratorio, yo siempre estoy a favor de que sea en el laboratorio del centro donde se va a analizar. Hay algunos varones que por temas religiosos o algún tipo de enfermedad no se pueden masturbar. De ahí sí hay que plantearnos la idea que puede ser de otro tipo la colección. La evaluación tiene que ser entre los 40 y 60 minutos después de que el paciente eyaculó. ¿Por qué? Cuando hemos encontrado que se evalúa más tarde, existe un mayor daño del ADN espermático. Y también cuando nosotros tenemos varones, que por ahí algunos llegan con 15 días de abstinencia porque creen que será mejor la muestra, pues la verdad es que no encontramos una muestra mejor. Quizá encontramos mayor cantidad de volumen seminal, que es bueno, sí, pero tampoco es como vital.
¿Podemos encontrar mayor cantidad de espermatozoides? Sí, pero el problema es que vamos a encontrar espermatozoides más muertos y menos mótiles. Entonces ahí es donde viene la importancia de explicarle al paciente que no, que 15 días no es lo normal. Y otra de las cosas es el transporte. Si el paciente eyaculó en su casa porque vive a 20 minutos del centro y por temas de que no quiere masturbarse en el centro, pues tenemos que explicarle cómo tiene que ser el transporte. Algunos cometen el error de que eyaculan, lo guardan en el refri, hacen cosas y se lo llevan después. No, este tiene que estar a temperatura ambiente o corporal. Entonces lo más pegado al cuerpo. Y esta es una foto de un tipo de preservativo especial para la colección de semen por coito. En algunos pacientes, como les comentaba, por temas religiosos o así, no pueden colectar por masturbación. Entonces tiene que ser así. ¿Ok? Aquí, importante, y a lo que estamos siempre a favor, es que los pacientes den la muestra de semen en un laboratorio de reproducción que tenga las condiciones necesarias. No se vale que un centro de reproducción tenga un baño que es común para todos los pacientes, donde pase la gente, donde él escuche risas, donde le toquen la puerta para que apúrate, ya sale otro paciente. No, porque la calidad del orgasmo es súper importante para la calidad del espermatozoide y la producción. Entonces, eso es súper importante que veamos y peleemos por esa parte, ¿no? También hay muchos artículos que nos hablan de la época. ¿Qué es mejor? Las eyaculaciones a lo largo del año en la parte del invierno o en el verano, ¿no? También eso es importante. Y bueno, regresando a esto, esta es la portada del último manual de la Organización Mundial de la Salud, la 6ª edición, donde les pongo solamente la tablita y básicamente esto es lo que nosotros valoramos. Así que es volumen seminal que sea mayor o igual a 1.4, la concentración espermática mayor o igual a 16 millones mililitros, el total de espermatozoides eyaculados que sea más del 39, la motilidad total más del 42%, la motilidad progresiva más del 30%, que sea de vitalidad más del 54% y de formas normales más del 4%. Entonces, eso lo vamos a desglosar para ver diagnósticos. Ahora, esto también es bien importante, es una gráfica que es muy antigua. De hecho, esta la jalaron primero del 2001 y la publicaron en el 2020, pero donde nos dice que sí importan los parámetros, pero es más importante que a mayores parámetros anormales o fuera de la normalidad, es mayor la posibilidad de infertilidad. Y esto es lo único que nos dice. Y bueno, otro de los estudios que se pueden revisar es análisis de orina poseyaculado. ¿Y esta qué es? Esta nos ayuda a diferenciar si este paciente tiene eyaculación retrógrada. ¿Qué es esto? Que en lugar de que el semen salga hacia adelante por la uretra y, bueno, todo el pene, el paciente tenga un defecto en el cierre del cuello de la vejiga, donde una parte de sus espermatozoides se vayan para la vejiga y ahí estemos perdiendo. ¿Cuándo vamos a solicitar esto? Pues lo vamos a solicitar cuando tengamos pacientes con eyaculados de menos de 1.4, de preferencia menos de 1 mililitro, pero que durante la exploración nosotros hayamos encontrado diferentes y que tengamos testosteronas normales. Esto se realiza en sedimento a 400 por con 10 minutos de centrifugado a 300 G. Aquí, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos un número significativo, que todavía no hay como tal un número en la orina, vamos a hacer ese diagnóstico de orina poseyaculado positiva o eyaculación retrógrada, ¿ok? Y el otro punto es que no existe consensos como tal de expertos que nos digan el diagnóstico. Y bueno, para retroceder un poquito aquí y contarles algunas alteraciones que van a ver ustedes en la consulta, cuando nosotros tenemos volúmenes disminuidos de semen, esto se llama hipospermia. Cuando tenemos concentraciones disminuidas, esto se llama oligosospermia. Cuando tengo motilidades disminuidas, se llama astenosospermia. Cuando tengo vivos poquitos y muchos muertos, se llama necrosospermia. Y cuando tenemos formas alteradas, menos del 4%, se llama teratosospermia. Esos son los diagnósticos, ¿no? Algo importante, que me parece que más adelante no lo he visto, pero si no lo repetiremos, es la motilidad.
Aquí está la motilidad como resumida, pero básicamente la motilidad se divide en 4. Y eso es lo que nos habla el último manual. Y se divide en A, B, C y D. La A básicamente es que espermatozoides que van a moverse muy rápido para poder llegar al óvulo. La B son espermatozoides que se mueven para adelante, pero no tan rápido como los A. La C son espermatozoides que se mueven a su alrededor. Y la D son inmóviles, ¿ya? Para que también, por si lo ven en un espermatograma así reportado, es lo ideal. Y bueno, este es otro de los estudios que también se pueden analizar y son test de oxidación. Y aquí es donde tenemos que hablar de las especies reactivas de oxígeno que cada vez por todo lado los mencionamos, ¿no? Que son los famosos ROS. Ahora, hay una creciente evidencia del papel que tienen estos ROS con la infertilidad masculina. Estos ROS están producidos por los leucocitos y también por espermatozoides anormales. Esto es un subproducto natural de las vías metabólicas. El espermatozoide necesita de los ROS en pequeñas cantidades para poder tener la producción de espermatozoides normales, o sea, una espermatogénesis. También los necesita para poder tener una capacitación exitosa y finalmente una reacción con el acrosoma. Necesitamos que los hombres tengan un balance de especies reactivas de oxígeno y de antioxidantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos este balance, lo que va a hacer es que este semen o estos espermatozoides estén en un estrés oxidativo grande. Y este estrés oxidativo lo que va a hacer es que nos va a llevar a problemas en la formación de espermatozoides, o sea, en la espermatogénesis, pero no solamente a eso, sino también a un problema en la cinética de estos espermatozoides. Y finalmente va a llevarnos a que aumente la fragmentación del ADN espermático, que es un tema que veremos adelante, y una disminución en ese movimiento y calidad de espermatozoides. Y aquí es algo rápido, que lo veremos más adelante, pero este es la fragmentación del ADN espermático. Este es uno de los artículos que se publicó ya no tan reciente, pero de los que más bonitos explican todo el tema de la fragmentación y de los test. Es como una evidencia muy, muy resumida. Y básicamente hablarles de que sí existe una correlación entre la fragmentación del ADN espermático y ciertos problemas reproductivos. ¿Pero qué es esto? El espermatozoide en la cabeza lleva material genético. Ese material genético se tiene que juntar con el óvulo. Si por alguna razón esas cadenas están rotas en cualquier punto, es donde tenemos la fragmentación. La realidad es que todos los espermatozoides de una muestra de semen, cierto porcentaje puede tener una fragmentación y es normal. Y ahora hay que ver la anormalidad. Y para ver lo anormal existen pruebas, y estas pruebas pueden ser directas o indirectas para valorar la fragmentación. Dentro de las pruebas más comunes están estas, que es SC, unas mejores que otras, pero también unas más costosas que otras, y por eso es la diferencia de que se utilice o no en los centros de reproducción. La que el lead comercial es Allospero, el más común, ¿no? Y igual, para nosotros poder pedir esto, tiene que llevar el paciente unas indicaciones, y son de 2 a 5 días de abstinencia, valorar un protocolo, y con esto lo que vamos a ver o poder predecir más que nada es que cuando están muy rotos, incrementa el riesgo de infertilidad. Y cuando están demasiado rotos, que más o menos el corte es arriba del 30%, aumenta no solamente el riesgo de infertilidad, sino también las posibilidades de aborto y también las posibilidades de un mal desarrollo embrionario en ciclos de fecundación in vitro. ¿Pero a qué pacientes les vamos a pedir? Pues le vamos a pedir a pacientes que nosotros encontremos varices en el testículo, infertilidad inexplicable, pacientes que tengan ya abortos, 2 o más abortos, que hayan tenido ciclos de inseminación o fecundación fallidos, o que encontremos algún factor de riesgo para fertilidad. Pacientes obesos, con cáncer, diabéticos, hipertensos, quimioterapia, radioterapia, edad paterna avanzada son factores de riesgo. Y lo ideal es que también lo hagamos en las muestras que se van a congelar para ver si esas muestras son buenas o no. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto y pidamos, que va a ser en la otra clase, vamos a tener que hacer ciertos
factores para cambiar ciertas cosas y mejorar esto. Otra de las cosas que nosotros valoramos es la endocrina. ¿Cuándo vamos a pedir una evaluación endocrina? Pues cuando nosotros estemos ante un espermatograma con una concentración baja. Cuando es baja, oligosospermia moderada, por ahí también titulada, es menos de 10 millones por mililitro. O cuando el paciente nos refiere a que tiene algún tipo de disfunción sexual llamada disfunción eréctil. O cuando encontremos, como les comentaba en las diapositivas pasadas, volúmenes bajos para decir, ok, el volumen es bajo por testosterona baja o es bajo por una eyaculación retrógrada. O cuando ya este paciente tenga diagnosticada una endocrinopatía que nosotros hayamos encontrado o ya pasado. Y cuando en la revisión encontremos unos volúmenes testiculares disminuidos. Ahora, ¿qué vamos a pedir? Pues básicamente las guías nos dicen que deberíamos pedir una testosterona total y una FSH. El FSH, la FSH es el biomarcador de la espermatogénesis, es la que nos está diciendo está correctamente funcionando ese testículo. El valor normal va de 1.5, máximo 7.6 unidades internacionales sobre litro. La testosterona, que esta ahorita vamos a explicar, sale de por acá, este es un biomarcador de las funciones de la célula de Leydig. Lo ideal es que esté más de 350 nanogramos de cilitro para, entre comillas, asegurar también una espermatogénesis. Si nosotros tenemos alterado esto, estas dos, hay que repetir testosterona, testosterona libre, una globulina transportadora de hormonas sexuales, hay que pedir LH, estradiol, prolactina y un perfil tiroideo. Pero también lo que les explico en la consulta, hombre y mujer compartimos toda esta parte de arriba. GnRH estimula para producción de FSH por un lado, este lado, y LH por el otro lado. Y aquí es cuando llegan al testículo, la LH directamente actúa sobre la célula de Leydig para la producción de testosterona, y la FSH actúa directamente sobre su célula diana, que es su célula de Sertoli, para la espermatogénesis. Parecen que son dos procesos aislados, pero finalmente para tener una espermatogénesis necesitamos una adecuada producción y un adecuado funcionamiento de la célula de Leydig. La testosterona intratesticular es hasta 8, incluso 10 veces más alta que la testosterona en sangre periférica. De aquí viene la importancia de la testosterona. Ahora nos pasamos a otros estudios que son cromosómicos y genéticos. No olvidamos, el 10% o hasta el 10% del genoma masculino está involucrado en la reproducción. Entonces, no nos debe de sorprender que la infertilidad masculina tenga una fuerte base genética y que la prevalencia de anormalidades genéticas van a aumentar a medida que disminuye la concentración de espermatozoides. Podemos encontrar anomalías cromosómicas, podemos encontrar traslocaciones robertsonianas, cromosomas sexuales, anomalías autosómicas numéricas, mutaciones de un solo gen y microdeleciones del cromosoma Y. Entonces, por esto es la importancia de los estudios de ampliación. Y aquí viene, evaluaciones genéticas, pues vamos a pedir algo que puede ser muy básico, como un cariotipo, como el caso que les presenté inicialmente. Este es un cariotipo XY y este es un XXY. Condiciones genéticas y congénitas, ya les había dicho, hasta un 10% podemos encontrar. ¿Cuándo vamos a pedir esta evaluación genética? Cuando encontremos conteos disminuidos, oligosospermia severa, que es menos de 5 millones, o cuando estemos ante un paciente con azospermia, 0 espermatozoides. Aquí, cariotipo y microdeleciones del cromosoma Y, o si nosotros durante la exploración encontramos que nuestro paciente tiene ausencia de diferentes uni o bilaterales, hay que pedir mutaciones del gen CFTR para el diagnóstico de fibrosis quística y que este sea la causa de la ausencia bilateral de conductos deferentes. Este es un par de estudios donde nos habla una N de 94.465 recién nacidos y en ellos encontraron que el número de aberraciones cromosómicas era de 0.04. Pero cuando nosotros ya nos vamos a la población que queremos estudiar, que es la población con hombres infértiles, llámese conteo bajo o 0 espermatozoides, encontramos que las aberraciones autosómicas están en 1.3% y las cromosómicas sexuales en 3.7%. Esto nos da un 5%. Entonces, en pacientes no infértiles vamos a encontrar 0.04% y en el paciente infértil, como lo ven aquí, hasta un 5%. Entonces, de aquí la importancia de la evaluación genética.
Ahora, el otro punto es microdeleciones del cromosoma Y, que es algo que aún pedimos menos. También está indicado en conteos bajos, menos de 5 millones, o en azospermia. ¿Qué es esto? Es que aquí está como de ladito, aquí lo vemos parado, este es el cromosoma Y. Tiene un brazo corto y un brazo largo, pero dentro del brazo largo tenemos una zona de azospermia. Y esta zona de azospermia, que es esta, la dividen en A, en B y en C. Y de acuerdo a lo que encontremos, es lo que nosotros nos va a reflejar en un estudio histopatológico. Entonces, gracias a Dios, si es que creemos en Dios, es que la AZFC es la más frecuente. ¿Por qué digo esto? Porque aparte que es la más frecuente, es la que tiene mejor pronóstico. La AZFC tiene grados variables de espermatogénesis, entonces pueden ser varones que nos lleguen con conteos muy bajos y tengan la posibilidad de ser papás. Aquí, si nosotros a este paciente que le pedimos microdeleción de cromosoma Y, ¿para qué nos va a servir? Porque es un estudio que no es barato, nos va a servir para hacer diagnóstico, nos va a seguir para hacer pronóstico y nos va a decidir para hacer consejería genética y mandarle al genetista, obviamente. ¿Pero por qué? Porque si nosotros tenemos eyaculado, pueden trabajar los biólogos con ese semen. Si nosotros encontramos esto, tiene la opción de ese paciente hacer una biopsia testicular donde seguramente encontraremos espermatozoides. Pero ¿qué tal que el diagnóstico de la microdeleción nos diga que es una B o una A? Aquí es muy diferente el panorama porque las posibilidades de que encontremos espermatozoides aquí son muy, muy bajas. En la B existe algo que se llama arresto meiótico. Quiere decir que si el espermatozoide está parado en algún grado de la espermatogénesis, puede ser que no lo podamos recuperar, pero si está en un grado donde sí se pueda recuperar, pues ese señor va a poder ser papá con sus propios gametos. Y en el A, ese es el más complicado porque es un paciente que solo tiene Sertoli, no hay células germinales. Entonces, si no hay células germinales, no hay mamá de los espermatozoides y no van a haber espermatozoides. Y finalmente, es importante explicarle que en este pedacito, aunque no es tan grande, hay más de 150 genes que codifican la espermatogénesis, y de aquí la importancia. Aparte que podemos hacer diagnóstico, como les dije, le vamos a poder dar pronóstico, tratamiento, y decirle a los pacientes que en caso de que tengan un niño con técnicas de reproducción asistida, con el semen del papá, con la microdeleción, tiene la posibilidad de pasar esa misma microdeleción a su hijo varón. Mutaciones del gen CFTR, esto hay que pedirlo en ausencia congénita de conductos deferentes, como les decía, cuando no toquemos. ¿En qué pacientes hay que sospechar? En pacientes con azospermia, deferentes no palpables, con tamaños testiculares normales, porque es una causa de azospermia obstructiva. Importante, bajo volumen en el eyaculado y pHs bajos, porque tenemos una fructosa negativa por las vesículas seminales, que ese es otro tema. Y el otro punto es que siempre hay que estudiar a la pareja, acordarnos que el 25% de la población es portador de esta mutación. Entonces hay que estudiar siempre a la mujer. Ecografía, en sospecha de un varicocele que no podamos confirmar, en tumor testicular palpable, en historia de criptorquidia porque hay un riesgo de malignidad, en pacientes con azospermia y en pacientes con conteos bajos. Transrectal, sí se le pide a algunos pacientes cuando tengan volúmenes bajos, problemas de eyaculación, obstrucción de conductos eyaculatorios, que este paciente quiera saber dónde está tapado para poder hacer la desobstrucción. Ahora, finalmente, la edad importa, en los varones también importa, porque se ha visto que a partir de los 40 años disminuye la calidad de esos espermatozoides. Al disminuir la calidad de los espermatozoides, podemos encontrar también alteraciones que son dependientes de la edad, como anormalidades cromosómicas, microdeleciones, elongación de los telómeros, mutación de genes, fragmentación del ADN, estrés oxidativo, aberraciones del centrómero y cambios del microRNA. Pero no solamente eso, que nosotros cuando encontremos el estudio de espermatozoides, motilidades disminuidas, morfologías disminuidas, una disminución de la reacción del acrosoma, una disminución de la capacidad de fertilización y una disminución de la integridad del ADN. Pero esto no es como para asustar a las parejas, solo es para que sean conscientes de que también se ha visto que en varones de más de 50 años, los bebés tienen mayor riesgo de ciertas enfermedades, y la enfermedad que más he estudiado son trastornos del espectro autista, donde se aumenta la posibilidad de tener un bebé así después de los varones con 50 años.
problemas neurológicos y psiquiátricos como desórdenes bipolares, esquizofrenia, desórdenes como acondroplasia, síndrome de Klinefelter, de Asperger y también como ciertos tipos de cáncer llamados leucemias y algunos otros. Finalmente, la relación que tiene la infertilidad con otras cosas, como cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades autoinmunes. Estos varones se han visto que tienen mayor riesgo de muerte por deterioro de la espermatogénesis. Problemas psicológicos, todo lo que conlleva el que le digamos al varón, por aquí va el problema. El tema social, ¿no? El acoplarse a una sociedad donde está acostumbrada a que el varón es el macho y que puede embarazar. Y finalmente temas económicos, porque todos los estudios que hemos revisado son también costosos. Infertilidad y cáncer de testículos, ha visto que la infertilidad masculina como biomarcador individual de riesgo de cáncer, y aquí les comento nada más, pacientes infértiles tienen 20 veces mayor el riesgo de cáncer testicular que la población general, de aquí la importancia de tocar y ecografía. Y estos son los criterios que les decía ya para acabar, son los criterios de Afrodita, estos dados por el maestro Sandro Esteves, donde agrupa a los varones en 5 grupos y básicamente es como para poder ofrecerles alternativas de tratamiento, donde podríamos trabajar con estos varones con hormonas como FSH o Vidrel, que es HCG recombinante, podríamos trabajar con inhibidores de aromatasa llamados letrozol o también como citrato de clomifeno. Y finalmente, ya para concluir, tenemos que la infertilidad masculina tiene efectos tardos de la enfermedad cardiovascular relacionada también a los varones infértiles. Es una condición médica y un problema de salud pública. Hay que hablar sobre prevención y manejo en estos pacientes en la salud sexual y reproductiva y que el estudio de la infertilidad masculina nos va a orientar a que nosotros podamos ofrecerle a estos pacientes una técnica de reproducción asistida con buen pronóstico. El objetivo final, acuérdense que es el efecto positivo en la salud masculina en general, las perspectivas de embarazo y el bienestar de la descendencia. No olvidarnos de los bebés que vienen de pacientes infértiles. ¿Y cuáles son nuestras metas como ginecólogos o como especialistas en fertilidad? Finalmente es darle al biólogo la capacidad que pueda utilizar espermatozoides con la mejor calidad posible. También darle el número adecuado de espermatozoides para que se utilicen ahora en una técnica de reproducción asistida de bajo de alta complejidad y también que esté una muestra suficiente para que se pueda congelar y se use a futuro sin daños en este paciente. Siempre no olvidarnos que hay que minimizar el daño al tracto reproductivo de modo que no sean perjudicados los futuros intentos. No se vale hacer biopsias testiculares de diagnóstico, sino que las biopsias tienen que ser diagnóstico y terapéuticas también, porque cada vez que nosotros sacamos un pedacito de testículo, estos pacientes sufren daños en el tejido testicular y finalmente los va a llevar a testosteronas bajas y a fallas testiculares, que no debe de pasar esto, ¿no? Importante destacar que el costo de la infertilidad probablemente se mide en más que los ciclos de fecundación in vitro. No solamente es costo económico, también es impacto físico, social, emocional, espiritual, intelectual, que la infertilidad tiene sobre el varón y sobre la pareja. Entonces, hasta la fecha, no existe ninguna estimación de costo para infertilidad masculina, como ocurre con diabetes, hipertensión, cáncer, todo, ¿no? Y espero que pronto eso lo podamos solucionar. Y bueno, aquí yo les dejo mi correo si tienen alguna duda, teléfono, si se pueden contactar conmigo, siempre estoy para ayudarles. Y no sé si hay dudas o preguntas antes de pasar a otra charla. Por favor, si tuvieran alguna duda o consulta, de hacerla por el chat. Hay una que dice, ¿el varicocele siempre debe operarse? Listo. El varicocele no siempre se debe operar. Hay indicaciones para ellas. El primero es pacientes con varicocele clínico, o sea, que se palpe o que se vea y que tenga infertilidad con parámetros seminales alterados. El otro es con testosterona baja, llámese baja debajo del corte, volúmenes testiculares bajos, y finalmente es con dolor testicular. Esas son las indicaciones por las que un varicocele podría operarse.
Recordar y enfocarnos a los pacientes. No todos mejoran. De 10, 7 solo pueden encontrar mejoría con la cirugía. Los otros 3 puede ser que no encuentren cirugía. Pero los que sí encuentren mejoría con la cirugía, puede ser también que por ahí tenemos casos que ya han hecho muchas fecundaciones in vitro, pero diagnosticamos varicocele, se opera el varicocele y el paciente embaraza de forma natural, mediante una relación sexual. Entonces, sí tiene indicaciones de cirugía. Por acá tengo las teratosospermias severas, ¿son indicaciones de test de fragmentación? No, las teratosospermias severas hay que ver de qué son aisladas, si son de cabeza, de cuello, de cola, qué tipo de teratosospermia es. No solamente severa, sino completa, para ver si el paciente más bien es, después de buscar las causas más comunes, irnos a genética, porque atrás de la teratosospermia hay muchísimos genes. Entonces, más que una indicación de fragmentación, sería mandarlo a genetista para un panel de alteraciones genéticas relacionadas a la forma. La fragmentación severa mayor de 30 es indicación de ICSI. Aquí depende mucho de con qué prueba hicieron el test de fragmentación. Y el otro punto es que si encontraste la causa. Si tú no tienes una causa para fragmentación aumentada, si el paciente está en buen peso, no fuma, no toma, no hay ninguna enfermedad, tú ya le revisaste el test de oxidación, ya viste todo y no se puede corregir, lo ideal es que si va a cualquier técnica de reproducción asistida por alguna otra cosa, este paciente tenga periodos de abstinencia cortos. Y más que hacerle un ICSI, de repente es aplicar una técnica de selección espermática específica para disminuir. Llámese últimamente una de membranas de selección espermática o también mal llamadas microfluidos, cualquiera de estas, porque se ha visto que estas pueden disminuir mucho. Pacientes que tienen 50 de fragmentación los llevan a un 8%. Entonces, eso puede ayudar. Y claro, si el laboratorio donde están trabajando hace ICSI, le va a hacer ICSI independientemente de la fragmentación. Después dice, ¿qué tanto impacto tiene la indicación de productos asociados a la maca y vitaminas en la mejoría de la cantidad de la, no sé qué es INE? ¿Será infertilidad? Bueno, no sé. Con temas de maca hay varios estudios. El problema de la maca y de la mayoría de los estudios que se hacen con este tipo de sustancias es que no está bien regularizado. Entonces, no son estudios buenos, no son excluyentes porque utilizan diferentes tipos de maca, utilizan diferentes dosis de maca y diferentes técnicas para el procesamiento. Entonces, no sabríamos decirte si la maca a dosis, me invento ahora, de 100 contra la de 1000 es mejor, ni si la blanca es mejor que la roja, que la negra. Pero hasta el momento, lo que yo les digo siempre a los pacientes, parece que es un vigorizante que te va a dar mayor como calidad sexual y probablemente tengas una mejoría, entre comillas, en parámetros seminales, pero por otras cosas. Con el Juvens de marca no pasa nada, pero no hay hasta ahora estudios concluyentes. Acerca de vitaminas, que es lo otro que creo que es, que me ponen bit, también el problema de los antioxidantes y las vitaminas es que no todos lo necesitan. Y también es que los artículos utilizan diferentes estudios donde van diferentes dosis y diferentes combinaciones, que si doy vitamina C con ácido fólico, con zinc, con maca, o sea, las combinaciones. Se ha visto que hay una tendencia a ciertos antioxidantes y vitaminas. Ahora, hay que ver cuál es el perfil del paciente. Si estamos ante un paciente con obesidad, con resistencia a la insulina, que le doy una de las vitaminas, pero que tiene mioinositol, pues lo que nos está ayudando es el mioinositol a regular todo el tema de la resistencia, disminuye el estrés oxidativo, va a mejorar el semen. Entonces hay que estar viendo eso bien. Y la otra cosa es que acordarnos de este circulito que les puse del ROS. Para que actúe un antioxidante necesita una molécula de oxidante. Si el paciente no está oxidado o no está aumentado ese estrés oxidativo, el antioxidante lo que va a hacer es hacerle
más daño, porque va a estar matando el poquito una penetración al óvulo correcta, una capacitación correcta y una reacción acrosómica correcta. Entonces, ahí es donde hay que valorar bien. Y el otro tema de las vitaminas es que puede ser que no perjudiquen, pero sí va a aumentar el costo, porque no son económicas todas.